así. Yo veía cómo mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a la gente: señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo, de su hija, para que usted sepa qué le deparan los astros su futuro? Cuando la gente daba esa información, llegaban aquellos jóvenes con aquella información a las sectas, y aquellos sacerdotes, ¿verdad?, si querían que ese niño naciera, ellos decían: póngale un guardián a ese niño. Pero si ellos no querían que naciera, ellos decían: malfórmenme ese niño. Empecé yo ahí a ver que artistas, políticos y mucha gente estaba involucrada dentro de las sectas satánicas. Yo recuerdo que había también incluso sacerdotes católicos que en el día eran católicos, pero en la noche eran sacerdotes satánicos. Y empiezo a darme cuenta que muchos artistas de la televisión, muchos de ellos decían: nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metió a la televisión telenovelas totalmente con mensajes satánicos. Había ya desde ese entonces igualmente caricaturas que ya traían mensajes subliminales dentro de las caricaturas. Toda la gente, ¿verdad?, cuando ve las películas de terror, son gentes que todo el tiempo viven con un temor, porque esas películas, muchas de las escenas son actuadas, pero otras son escenas reales, rituales que se están llevando dentro de las mismas películas. Y en ese momento a mí me empiezan a preparar, yo no sentía compasión por nada ni por nadie. Y yo recuerdo, ¿verdad?, un pensamiento ocultista que decía: yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso, a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una canción. Es como estas personas entran dentro de los hogares. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 7:26: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y mucha gente da por ignorancia, lleva en muchas ocasiones películas, lleva en muchas ocasiones libros de brujería, revistas igual de ocultismo, y muchas ocasiones, ¿verdad?, es cuando le están dando entrada, le están dando lugar al diablo, cuando la palabra de Dios dice en Efesios 4:27: no deis lugar al diablo. Así de que a partir de esos momentos yo me empiezo a dar cuenta cómo se movía el ocultismo en la radio, en la televisión, que muchos políticos incluso estaban involucrados dentro de sectas satánicas. Hubo un político que fue a pedirle ayuda al brujo mayor de Catemaco, Veracruz, y juntamente con la ayuda de esta secta llamada la Orden del Carnero Negro, fue como este político ocupó hace mucho tiempo atrás la presidencia de la República Mexicana. Y empresas, había muchas empresas, había un refresco de cola que está pactado con Satanás, que está hasta el día de hoy, que hace muchos años, ¿verdad?, sacaron esta noticia ahí con Jacobo Zabludowski, que ese refresco de cola, se habían encontrado dedos, se habían encontrado restos de ropa dentro de los refrescos, como acontece hasta el día de hoy. Incluso hace un año aproximadamente, en el noticiero de Joaquín López Dóriga, también volvieron a sacar esta noticia, esta información de que se había caído una persona dentro de los contenedores donde se hace este refresco de cola. Pero lo que le llamó la atención a las personas que encontraron el cuerpo fue que no tenía ni dedos de las manos, ni dedos de los pies, y que tampoco tenía uñas. Entonces ese pacto sigue hasta el día de hoy. Cuando yo ingreso aquí me dan un calendario de actividades que era el calendario satánico. Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todo el año había festividades satánicas. Para la gente el 1 de mayo era día del trabajo. Para mí era día de las asambleas satánicas. Hay unas fechas, ¿verdad?, que es en lo que la gente conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor, que ahora yo sé que todos los días son santos. Y a la gente le ponen una marquita en la frente que le conocen como el miércoles de ceniza. Lo que a la gente le están poniendo aquí son cuerpos incinerados con imágenes de la religión que ya no sirven. Y a la medianoche, después de que la gente fue a tomar esa marquita, llegan los sacerdotes satánicos a ciertas iglesias tradicionales, a ciertas iglesias católicas. Y ya para esto, estos sacerdotes de esas iglesias tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama con tierra de panteón, y los sacerdotes satánicos llegan con animales, los cuales van a ser sacrificados, porque en cada ritual hay derramamiento de sangre. Entonces llegan ellos y ellos dicen: vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. 25 millones de almas están cayendo por minuto al infierno por revelación divina. Mientras obtenía dinero y poder, Pedro seguía adentrándose en los ritos secretos del ocultismo, atacando iglesias sin que éstas lo supieran, moviéndose en la oscuridad, usando armas espirituales para destruirlas.
Cuando yo llegué al grado de sacerdote satánico, ahí mi obligación fue más fuerte. Mi obligación era destruir cristianos, destruir iglesias, porque para mí el cristianismo era una plaga y yo tenía que destruirlos. Yo mandaba a jóvenes a involucrarse a las iglesias cristianas. Yo les decía, vas a ir, me vas a investigar cuántos son, quién es el dirigente, qué hacen. Si a mí la información me llegaba que era una iglesia que no velaba, que no oraba, que no ayunaba, que no trabajaba, yo me burlaba de esa iglesia. Yo decía, ¿para qué maldigo esa iglesia? ¿Para qué gasto mi saliva si no es ningún peligro para mí? Pero si yo veía que era una iglesia que oraba, velaba, ayunaba, trabajaba, entonces yo me preocupaba por esa iglesia y yo entonces mandaba jóvenes, vas a ir, me vas a investigar quién es el más débil de esa congregación, porque en ese vamos a insertar la cizaña y ese se va a encargar de destruir toda la congregación. ¿Cuántas ocasiones las iglesias se han destruido por la cizaña, por los chismes? Y entonces yo recuerdo que cuando hice una gira al estado de Veracruz por 2 años, cuando me fui a trabajar todo lo que eran los bares, los palenques, yo me encuentro con la gran sorpresa de que un amigo mío llamado Enrique le hablan de Jesucristo en una campaña evangelística y él se convierte al cristianismo. Él viene y me dice, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Jesucristo murió por ti? Cuando él vino y me dijo esas palabras, yo dije, creo que este muchacho ya se volvió loco y anda hablando incoherencias. Cada que él venía y me hablaba de Dios, yo le decía, mira, eso de leer la Biblia, eso de meterse a una iglesia, es para gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo una profesión, yo tengo un futuro por delante. Además, yo creo en Dios. Pero dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Este joven empieza a ayunar, empieza a orar fuertemente por mí. Cada que él oraba, a mí ya no me salían las cosas y yo decía, creo que estoy perdiendo mis poderes. Yo brinqué en ese entonces a lo que era la santería, a lo que era el vudú, donde conocí a 2 artistas ahí, una de ellas Celia Cruz, que era una santera, y empezaba yo ahí, ¿verdad?, a ver todos los rituales que se hacían dentro de la santería, y yo dije, a este muchacho lo voy a trabajar con todo lo que vaya aprendiendo yo de la santería. Así es que este joven empieza a orar, va y le habla a mi familia de Jesucristo, mi familia se convierte al cristianismo, y yo dije, ahora esta plaga ya se vino para mi casa, porque yo estaba en las tinieblas, dice la palabra de Dios que las tinieblas y la luz no se llevan. Yo estaba en las tinieblas y en ese entonces yo tenía mi cuarto ya adornado como una secta satánica, tenía figuras de barro negro enormes a la cabra de Méndez, a la Santa Muerte, que ahora sé que de santa no tiene nada, y tenía yo ahí totalmente mi cuarto en oscuridad, pintado totalmente de negro, y tenía yo ahí veladoras de muchos colores, y ya para ese entonces contaba yo con 35 demonios en mi persona. Este joven cuando empieza a orar, cuando empieza a ayunar por mí, cada que él ayunaba, cada que él oraba, a mí ya no me salían las cosas. Yo empezaba a escuchar la voz de Satanás que me decía, quiero que vayas y destruyas a Enrique porque me está estorbando en mis planes, en mis propósitos.